has sido bueno, Dios, has sido bueno, Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Diré yo a Jehová, esperanza mía, y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora te librará. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro, estarás seguro. En sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro, estarás seguro. No temerás del terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día. Muy buenas tardes a todos los hermanos, a todos los amigos, a toda la familia de Dios, a todos los escogidos, a todos los rescatados de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo, a todos aquellos que tienen testimonio en su corazón, en su espíritu, mediante el Espíritu Santo, el testimonio de Hijo de Dios. Agradecemos al Señor otra vez estar junto a usted, ya para estar a los pies de la palabra a través de RC. Santo, como dice su palabra, y Sí. nos apartó para Él. Él nos permitió entrar al lugar santísimo, donde podemos adorarle, donde podemos bendecirle, donde podemos venir con nuestras peticiones y Él, como gran sumo sacerdote, el que intercede ante su Padre, Él la responderá conforme a su voluntad, conforme a lo que Él sabe que es mejor para cada uno de nosotros.
porque su voluntad es perfecta, su voluntad es buena, porque Él es fiel y Él es verdadero. Así es que con todo el corazón en este día bendecimos este nombre precioso, anunciando, como decía David, por las mañanas sus misericordias, y al acostarnos, al recordarnos, nos recordamos de su gran fidelidad que ha tenido durante el día con nosotros. Así es que Dios le bendiga, y ahora atentos a escuchar lo que el Señor tiene para nosotros en esta mañana. En cada momento, en cada acción, en cada accionar, que podamos ver la mano preciosa Amén. de nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios. Muchas gracias, Juanita, por entrar casi en el tema del Señor, porque, bueno, mi esposa hablaba justamente de algo tan precioso que es una revelación, la cual recibe, en este caso, el apóstol Pablo para dar a conocer a los hermanos hebreos, a los hermanos israelitas, a esos hermanos, a esa gente de ese pueblo que conocía muy bien, en este caso, la Torá, lo que es la ley, y que era necesario que viniera la revelación de la palabra. Amén. Y la verdad que es lo que queremos compartir ahora. Queremos hablar del nuevo pacto. Queremos hablar de esta nueva alianza, ya, porque pacto es alianza, ya. Queremos hablar de este nuevo orden, de este nuevo régimen que el Señor Jesucristo vino a establecer. Amén. Donde nosotros tenemos que, de alguna otra manera, probablemente hacernos algunas preguntas. Creo que hablar del nuevo pacto, a pesar que hoy día se puede muchas veces predicar de eso, es poco lo que se sabe y poco lo que se enseña respecto de eso, ya, para poder entender la revelación. Creo que hay mucha ignorancia de esto, por el hecho de que muchas veces no estamos viendo bien qué es lo que significa el nuevo pacto, amén, o la nueva alianza. Y de eso vamos a hablar ahora, porque la pregunta es justamente y la pregunta que tenemos que hacer nosotros para que podamos entender esto es poder ver en qué pacto estamos viviendo, ¿ya? ¿Por qué? Porque a veces nos confundimos. Vamos a irnos a la Escritura, y qué bueno que Juanita ya haya adelantado algo con respecto a la palabra, hablando justamente del Señor Jesucristo, ¿ya? Como dice ella, que tenemos tal gran sumo sacerdote, a mí, que traspasó los cielos, que penetró más adentro, ¿cierto? Y nos permitió a todos para que entremos confiadamente a ese lugar donde no todos podían entrar. Pero vamos a ir viendo esto en la Escritura. De Hebreos capítulo 8, versículo 1, del 1 al 13, voy a ir leyendo porque tenemos bastante que compartir. Dice así, el apóstol dice: ahora bien, le quisiera a usted también decir, por favor, que cuando dedique tiempo a leer el libro de los Hebreos, ya, para que pueda entender de mejor forma esto. A veces hay una cantidad de creyentes que ignora las Escrituras, ya, y en esto tenemos que ser enfáticos. Los hierros, la Escritura lo muestra: el hierro, el deslizarse, el no entender, el hacer cosas de forma equivocada, ya. La Escritura nos revela eso. Dice que los hierros, ya, vienen porque nosotros ignoramos las Escrituras, y luego dice: y el poder de Dios. Así que son dos cosas que nosotros tenemos que asimilar, entender, tener entendimiento. Por eso necesitamos que seamos hombres y mujeres que escudriñemos las Escrituras, que conozcamos la palabra, que no solamente conozcamos el sistema donde tú te reúnes, que tú sabes ya cómo son las reuniones, cómo se hacen, qué es lo que se hace, qué es lo que no se hace, y luego la gente pareciera que cumple tal horario, tal día, y luego seguimos viviendo de forma muy ignorante, o permanecemos en un estado de niñez sin que venga la real madurez que Dios quiere darnos a nosotros, para que tengamos entendimiento realmente de cómo nosotros hoy día, o cuál es
la dispensación, el tiempo en la cual nosotros nos toca vivir, para que lo podamos vivir, en este caso, en la revelación de la Escritura y de la palabra o del Señor Jesucristo. Y la palabra dice aquí en Hebreos capítulo 8, versículo 1 al 13, dice así: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo, ya, recuerden que el apóstol, por eso que necesitamos leer las Escrituras, todos los capítulos de Hebreos, y él dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos, dice, tenemos, no que vamos a tener, sino que tenemos tal sumo sacerdote, amén, aleluya, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Y usted sabe bien que se está refiriendo y hablando del Señor Jesucristo, amén. Dice, ministro, mire, y esta parte, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, ya, y no el hombre. Gloria a Dios. Ahora, mire, y por favor, aquí detengamos un poquito en esto, porque, ¿por qué? Porque cuando uno va viendo las Escrituras, nos vamos dando cuenta que el Señor comienza a ordenar en la revelación las cosas y a sacar los errores y las equivocaciones que nosotros nos hemos ido formando o haciendo en la mente, y no, para no venir a lo verdadero. Y aquí lo que está diciendo en la Escritura, primeramente, que tenemos tal sumo sacerdote, ya, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro, dice, ministro del santuario, amén, y del verdadero tabernáculo. O sea, dando a entender que el santuario, el verdadero tabernáculo, es el verdadero lugar de adoración, ya, es el lugar que Dios determinó, y que dice, el cual dice, verdadero tabernáculo que levantó el Señor, gloria a Dios, ya, lo levantó el Señor y no el hombre. Ya, ahora, ¿por qué digo esto? Porque hoy día pareciera que dentro de todo lo que uno está viviendo, donde muchas veces vemos a los hombres actuar, los hombres hacer, los hombres de alguna otra manera van distorsionando la visión y se van adueñando de algo que no le corresponde. Recordemos que el Señor Jesucristo fue el que dijo: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, amén, y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Así que hoy decimos enfáticamente que la iglesia no es de los hombres, la iglesia le pertenece al Señor. Usted y yo le pertenecemos al Señor porque somos parte de esa iglesia. Así que dice, el verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, amén. Dice, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviere sobre la tierra, gloria a Dios, así que este verdadero tabernáculo no está sobre la tierra. Amén. Así que para que nos vayamos separando nosotros las cosas. A veces nosotros pensamos que todas las cosas están aquí, algo hay algo que hacer, pero la mente y el corazón tienen que estar en relación a la revelación. Dice, así que si estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presenten las ofrendas según la ley, los cuales sirven, miren, ya, ahí se está refiriendo el apóstol respecto justamente de todo lo que sucedía respecto de la adoración y el culto, en este caso mosaico, amén, de lo que Dios le había dicho a Moisés cómo tenía que hacerse, en este caso en el tiempo de la ley, en el tiempo del tabernáculo que Dios le había mandado hacer. Aquí luego lo vamos a ver. Dice, los cuales, dice, sirven a lo que es, mire, es figura y sombra de las cosas celestiales. O sea, todo lo que se vivió antes del Señor Jesucristo, antes que Él apareciera, antes que Él estableciera este nuevo pacto, hecho mejores promesas conforme a su sacrificio, conforme a su sangre, porque Él era el Cordero que había sido destinado desde antes de la fundación del mundo, antes de todo lo que sucedió para atrás. Todo eso, como dice la Escritura, era sombra y figura y sombra de las cosas celestiales. Dice, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, harás todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte.
Oh, gloria a Dios. Pero mire lo que dice el versículo 6. Y me gozo en esto. Dice, pero ahora, gloria a Dios. El pero de Dios siempre es tan importante. Amén. Porque el pero de Dios transforma la mente, cambia el corazón, te coloca los ojos y el corazón en las cosas que no son, en este caso, no son las cosas que se palpan con la mano, sino son las cosas que se pueden palpar con los ojos y se pueden ver con los ojos espirituales y oír con los oídos del alma, ¿cierto? Dice, por tanto, dice, pero ahora tanto, dice, pero ahora tanto mejor ministro es el ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto. Gloria a Dios. Amén. Establecido sobre mejores promesas. O sea, aquí Dios nos permitió un mediador. Amén. Recordemos que la Escritura dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, ¿cierto? Jesucristo, hombre. Gloria a Dios. O sea, Dios nos permite a través del Señor Jesucristo un garante de un mejor pacto hecho en mejores promesas. Vamos a continuar para ir descifrando el por qué queremos hablar realmente del nuevo pacto y como lo titulamos. Dice, porque si el primero hubiera sido, mire, sin defecto, o sea, dando a entender que todo lo que era figura y sombra era un asunto defectuoso porque no era real. Es como la sombra, es como cuando usted puede ver que si usted tiene algo que tiene luz y usted se coloca delante o coloca su mano, su cuerpo, se va a reflejar, pero es la sombra suya, no eres usted. Es como una foto de cada cosa, pero no lo real. Entonces, aquí dice que si hubiera sido sin defecto, ciertamente no hubiera procurado, mire, escuche bien, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. O sea, que lo que está diciendo la Escritura, que lo primero fue reemplazado. Amén. Entienda bien esto. El primer culto, todo eso que tiene que ver con la ley, ¿cierto? De la ley de Moisés, respecto de cómo Dios le dijo a la iglesia primera, esa que sacó de Egipto, que la llevó por el desierto y que Dios le dijo que hiciera un tabernáculo de adoración y Dios le dio toda una pauta, toda una norma, toda una forma de que se hiciera ese culto, esa forma de adoración. Ahora, venido Cristo, presentándose como no solamente como el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, sino también como el gran sumo sacerdote, aleluya, y que se presentó no con sangre de toro y machos cabríos, sino con su preciosa sangre. Eso fue lo que erradicó, quitó, amén, en este caso lo primero, para establecer lo segundo, o lo otro, o lo perfecto, la revelación, aleluya, de Dios, para que nosotros entendamos qué es lo que significa el nuevo pacto. Dice, porque reprendiéndolo dice, y aquí viene el día, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Gloria a Dios. Amén. ¿Cierto? O sea, ¿qué es lo que vino el Señor Jesucristo a hacer? A establecer un nuevo pacto, como bien lo leíamos delante, hecho mejores promesas. O sea, lo que Él vino a hacer una nueva alianza. Amén. Él vino a establecer un nuevo orden. Él vino a establecer un nuevo régimen para que nosotros, los después de Cristo, ¿ya? Para que nosotros podamos ver que Él vino a mostrarnos y darnos, en este caso, y establecer algo precioso que lo primero no lo podía permitir, ¿ya? ¿Qué es lo que no podía permitir? Lo primero, justamente lo primero no permitía, primeramente que había una conformación respecto a ese culto, que habían ciertas personas solamente que podían ministrar delante de Dios, no lo podía hacer todo el pueblo. La gran mayoría del pueblo tenía que mirar desde lejos todo esto, ¿ya? Y una vez por año solamente podía al lugar santísimo entrar solo el sumo sacerdote, ¿cierto? Para poder oficiar delante de Dios y ministrar delante de Dios en ese lugar que era un lugar terrible. La Escritura dice que era terrible porque si ese hombre entraba con pecados, entonces
ahí mismo la presencia de Dios lo fulminaba, ¿ves? Y todos miraban de lejos, pero como lo leía mi esposa, hablando de que tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, que penetró más adentro del velo, que rasgó su propio velo para que nosotros pudiésemos ahora también entrar a ese lugar santísimo. Gloria a Dios. Este nuevo pacto es la que nos permite a nosotros, amados, entrar a lo más profundo, más íntimo y perfecto y verdadero de lo que es Dios, porque no es ese tabernáculo terrenal donde usted cree y la gente santifica y cree que y dice, esta es la casa de Dios, y usamos incluso la escritura, y aquí es casa de Dios y puerta del cielo. Tomamos muchas escrituras hablando y aplicando, a veces y hablando cosas que no tienen nada que ver con el nuevo pacto. Amén. Por eso estamos hablando del nuevo pacto. ¿Ves? Así que, ¿por qué quiero decir eso? Porque dice así la escritura, que el Señor vino a establecer una nueva alianza, vino a establecer un nuevo orden y un nuevo régimen. Mire, Hebreo 8:9 dice, no como el pacto que hice con sus padres, en aquel los padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Versículo 10 dice, por lo cual, este es el pacto, gloria a Dios, que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor. ¿Qué es lo que dice el Señor? Dice que pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Gloria a Dios. La gran diferencia de esta nueva dispensación o este nuevo pacto, esta nueva alianza, este nuevo régimen es que, como dice la escritura, que Dios escribió, ¿cierto? Dios puso, ¿cierto? Sus leyes, no en tablas de piedra como se las dio Moisés allá en el monte Sinaí, sino que ahora Él las puso, las escribió en las tablas de nuestro corazón y en nuestra mente para que esas estén dentro de nosotros. Y es por eso que es precioso esta nueva dispensación, este nuevo pacto, y para que entendamos que fue Él que estableció este nuevo tabernáculo, este nuevo lugar de adoración que dice que fue hecho por el Señor y no por el hombre, y que no está aquí en la tierra sino en los cielos. Gloria a Dios. Así que es bendito esto, amado, me regocijo porque dice y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y mire la promesa es esta, dice, y ninguno enseñará a su prójimo, amén, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Aleluya. Aleluya. Qué precioso. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Cómo el Señor nos incluyó a todos. Amén. Donde nadie es más especial que otro. Amén. Donde nadie puede decir yo soy mejor que tú. Donde nadie puede pasar por encima de otro sabiendo que a Dios vino a, hermanos, a que los montes, los que estaban acá arriba, los puso aquí abajo, los puso al medio, y luego los que estaban aquí abajo en el hoyo, en el vallado, los levantó y los aparejó a la misma línea, a la misma altura, en la misma gracia, en la misma gloria, porque el Señor Jesucristo vino a establecer un nuevo pacto hecho en mejores promesas para usted y para mí, para que podamos entender y que podamos renovar, aleluya, nuestras mentes respecto, entendiendo lo que significa el nuevo pacto. Así que, amados, a veces nos hacemos codependientes de otros. A veces nos hacemos codependientes de aquellos que nos predican, de los que nos enseñan, y que lo que ellos dicen es lo que tenemos que hacer. Quiero decirte que el Señor, aleluya, puso sus mandamientos, su estatuto, su ley, y su todo dentro de ti, dentro de mí, porque el Espíritu Santo es el que te va a activar tal cosa para que la vida preciosa y el propósito eterno de Dios
y este nuevo pacto se haga realidad en cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Mire, versículo 12, está importante, dice, voy a leer el 11 para entregar en el 12, dice, ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque dice, mire la promesa, dice, porque seré propicio, gloria a Dios, a su injusticia. Quédese con esa palabra propicio, amén, porque esto tiene que ver con lo que vamos a estar explicando ahora. Dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Gloria a Dios. Hermanos, amados y amigos que usted está escuchando, gócese porque la palabra que Dios está permitiendo aquí, la palabra propicio, bien, esa palabra deriva de la palabra propiciar. La palabra propiciar es una palabra que significa favorable para que algo se logre. Gloria a Dios. Amén. Gózate. Fortalécete en el Señor, porque la Escritura dice que esto no depende ni del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Así que la misericordia de Dios es la que triunfa sobre el juicio. Y Dios vino a hacer misericordia. Aleluya. El Señor Jesucristo vino a rescatar, vino a restaurar, vino a sacarnos del lugar donde estábamos para colocarnos en el lugar correcto. Amén. En el punto y en el tiempo correcto para darnos la identidad que nosotros tenemos que tener como hijos de Dios para vivir, amados, vivir como se debe en este nuevo pacto. Así que, por tanto, como decía, esto de propiciar significa favorable para que algo se logre. Gloria a Dios. Es para que de alguna otra manera nosotros podamos alcanzar, amados, el propósito eterno de Dios. Porque para eso vino el Señor. Mire, versículo 13. Al decir nuevo pacto, ya, entendamos esto, al decir nuevo pacto, porque para eso vino el Señor Jesucristo. Ya recuerde que el Señor Jesucristo dijo que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Aleluya. Así que en este nuevo pacto Él lo restablece. En este nuevo pacto Él lo hace realidad. Donde el hombre no podía, Él sí lo pudo hacer. Dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. O sea que de alguna otra manera eso está caducando. No se va a poder hacer, seguir usando. Amén. Tenía una fecha de vencimiento para establecer lo otro. Así que quiero hacerle entender que el nuevo pacto no es el mejoramiento del antiguo pacto, no, sino que es otro. Amén. Es algo nuevo, algo que como dice la Escritura, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, dice la Escritura, son las que Dios tiene preparada para los que le aman. Por tanto, esta revelación de la palabra de Dios, gloriosa del nuevo pacto, es para los que le aman realmente al Señor y para que podamos nosotros entender y poder operar, amados, operar en este nuevo pacto como Dios quiere que operemos. Así que, amados, dice versículo, vámonos ahora al Hebreos capítulo 9, porque continúa ahí en la lectura, dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal. Amén. Ahí estamos claros, ¿cierto? Que lo que había en el antiguo pacto tenía ordenanza, formas, ritos, ciertas cosas que Dios había establecido, cierto, un culto y un santuario terrenal. O sea, como Dios se lo dijo a Moisés que tenía que formar tal tabernáculo. Porque el tabernáculo, amén, mire lo que dice, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. Ahora va a hablar del tabernáculo, del tabernáculo de Moisés. El tabernáculo está dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro. Amén. Allí en el lugar santo había
Recuerde que el tabernáculo estaba compuesto de 3 partes, ¿cierto? Primero era el patio donde todo el pueblo de Israel se podía estar, pero luego donde se ministraba a Dios era en el lugar santo y en el lugar santísimo. ¿Ya? Y aquí está hablando del lugar santo, dice, donde estaba el candelabro. En ese lugar, en esa pieza, había, ¿cierto?, un candelabro que tenía en este caso 7 brazos que tenían que estar todos los días, día y noche. Esos 7 brazos siempre tenían que estar alumbrando ese lugar. Nunca tenían que siempre estar colocando el aceite para que eso estuviera sin apagarse. Pero también, aparte de ese, estaba el candelabro y la mesa de los panes. Mire, otra vez la palabra proposición. Amén. Sé propicio. Amén. Sé propicio. Se recuerda que esa palabra derivaba de la palabra propiciar, ¿cierto? Y que también está ligada a la palabra propiciación. Amén. Recordemos que había un hombre que estaba delante de Dios. Estoy haciendo mención de un momento que el Señor Jesucristo está hablando de dos hombres. Hablaba de un fariseo, un hombre que era fariseo, un religioso que se paraba delante de Dios y él comenzaba a decirle a Dios que él era bueno, que él era santo, que él era justo y que todo lo que hacía él estaba bien delante de Dios. O sea, una arrogancia y una gloria en ese hombre, pero dice que al lado de él había otro, un pecador, ya, y que agachado, humillado delante de Dios, se golpeaba el pecho y decía: sé propicio a mí, pecador. Aleluya. Esa gran diferencia, justamente, que también nos hablan de estos 2 pactos. Amén. ¿Por qué? Porque el fariseo representaba justamente a la ley, ¿ya? A la ley de Moisés. Esos hombres que se veían y se creían que eran perfectos y que estaban por sobre todos los demás. Y por eso que ellos siempre estaban juzgando a los demás. Por eso ellos siempre estaban midiendo a los demás. Por eso andaban detrás del Señor Jesucristo, para verlo en qué momento Él hacía algo que era contrario a la ley. ¿Por qué? Porque ellos conocían bien lo que era la ley, bien la Escritura y bien la Torá. Pero ese hombre, el otro, estaba justamente representando todo eso, lo que es el nuevo pacto, la gracia de Dios, sabiendo que solamente el Señor Jesucristo, el único mediador, el único garante, el único, aleluya, que nos puede permitir que Dios, Él sea nuestra propiciación, como dice aquí la Escritura, ya, de lo que estamos viendo. Porque el tabernáculo que estaba dispuesto así en la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro y la mesa la mesa de los panes de la proposición. O sea, aparte de eso está el candelabro y también está la mesa donde colocaban 12 panes. Amén. Mira, amado, todo esto hay una preciosa y gloriosa revelación de Jesucristo, porque en todo esto que era figura y sombra solamente de lo que es Cristo ahora en nosotros, Cristo, la esperanza de gloria. Así que en esa mesa habían 12 panes, ya, que eran los panes de la proposición, como dice allí, ya, los panes que representaban en este caso las 12 tribus de Israel, ya, y que esos panes estaban hechos, amados, no estaban hechos con levadura. Entendemos que la levadura son las mezclas, sino justamente lo que Dios está haciendo, que Él es el que santifica, ¿cierto? Y que por Él son santificadas todas las cosas. Así que, pero también estos 12 panes representan para nosotros en este tiempo, justamente, hoy nosotros tenemos contemplado, tenemos 12 meses en el año, donde Dios se muestra como Él, aleluya, el benefactor, se muestra el Dios de la misericordia, el Dios que bondadoso, que dispone todo para que en nada nos falte en Él. Amén. Por eso que David podía decir: el Señor es mi pastor y Él nunca me faltará. Amén. O como lo que decía el Señor Jesucristo: yo soy el pan que descendió del cielo. Gloria a Dios. El que come de mí no tendrá hambre jamás. Aleluya. Así que, amados, bendito esta parte, porque
como dice, en el lugar santo estaba el candelabro y la mesa, los panes de la proposición. O sea, esta parte de, de los panes de la proposición también se representa como el pan del rostro o el pan de la presencia de Dios. Así lo traduce, en este caso, lo que es la parte hebrea, la etimología hebrea, muestra esto como la presencia de Dios. Mire, tras el segundo velo, versículo 3, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. 4. El cual tenía un incensario de oro, ya, tenía un incensario de oro. Segundo, y el arca del pacto. Amén. Recuerde que el arca del pacto era lo que representaba la presencia de Dios en todo ese lugar. Dice, y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná. Amén. Ese maná que Dios alimentó a Israel en el desierto, ¿cierto? Pero aquí había un maná especial, que es el mismo maná que muestra el libro de Apocalipsis, donde la Escritura habla de un maná escondido, amén, que Dios nos va a dar a comer a nosotros y que nunca los hombres han tocado. Dios permitió que ese maná se pusiera dentro de esa caja, ya, dice, y que en ese contenía el maná, y también contenía la vara de Aarón que reverdeció, o sea, que de un leño seco aparecieron hojas y también terminó dando fruto. Gloria a Dios, muestra el poder y la gloria de Dios, la vida abundante que solamente por medio de Dios podemos nosotros obtener, ¿sí? Y dice la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, amén. Y sobre ella, y aquí vamos entrando, dice, sobre ella los querubines de gloria que cubrían, el propiciatorio. Gloria a Dios. Mire, todo esto tiene nos muestra, tiene forma de Cristo, nos muestra a Cristo y nos revela a Cristo. Amén. ¿Por qué? Porque en esta caja que era cubierta de oro, donde dentro estaban todos estos elementos de gloria que muestran al Dios Todopoderoso, al Dios de toda gracia, al Dios de toda misericordia, al Dios de toda riqueza, aleluya, donde puso dentro de eso lo que provocaba la victoria, la provisión y todo lo que en este caso la iglesia en el pasado necesitó. Dios la cubrió, como dice ahí, la cubrió sobre ella, querubines de gloria cubrían el propiciatorio, dice. Amén. Dice, cubrían el propiciatorio, las cuales cosas no se pueden hablar ahora en detalle. O sea, había una tapa donde Dios puso sobre ellos, mandó hacer que hubieran dos querubines, dos ángeles, uno mirándose hacia el otro con las alas extendidas, como diciendo, esto lo cuidamos nosotros, esto nadie lo podrá tocar, porque esta es gloria de Dios y está reservada, aleluya, no para cualquiera, sino para aquellos que han venido al conocimiento y a la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. Así que, amados, el propiciatorio era la tapa del arca, amén. La tapa del arca que donde allí se echó, ¿cierto? Y fue hecha para guardar, fue hecha para encerrar todo lo que contenía dentro. Aleluya. Ahora, ¿por qué estamos hablando de estas cosas? Porque ahora nosotros, amados, nosotros tenemos que tener entendimiento de que todo eso que estaba y lo que hemos leído, todo eso, como viene diciendo la Escritura, era solamente la sombra, ¿cierto? Y la figura de lo que tenía que manifestarse. Aleluya. Así que el verdadero santuario, no hecha por manos humanas y no establecida aquí, está en los cielos. Amén. El verdadero Cordero que fue inmolado delante de la fundación del mundo, vino y apareció un día, aleluya, para perdón de nuestros pecados y para establecer este nuevo pacto hecho en mejores promesas, donde ya las tablas de la ley misma, los estatutos, los principios y los preceptos y todo lo que es de Dios, ya eso que donde podíamos ver que en el Antiguo Testamento todo eso fue dado, fue permitido, dado
para que esos hombres vivieran, pero estaba revelando a alguien que tenía que aparecer. Aleluya, hasta el día que apareció nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Y no apareció con sangre ajena, como dice la Escritura, sino apareció con su propia sangre para ser sacrificado, para ofrecerse como ofrenda y establecer en nosotros y meternos en este nuevo orden. Amén. En esta nueva dispensación que nos conviene entenderla. ¿Por qué? Porque si la entendemos nos vamos a empezar a limpiar, amados, de muchas cosas que hoy día nos confunden y que las mezclamos y que hoy día nosotros podemos ver que todo esto, como dice la Escritura, no es por obra para que nadie se gloríe. Mire lo que dice Romanos, vamos a Romanos capítulo 3, versículo 24 al 26. Mire, esto nos muestra lo que realmente el Señor Jesucristo viene a hacer. Dice Romanos 3, 24 al 26, dice: siendo justificados, gloria a Dios, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y aquí lo que dice, miren lo que dice: a quien Dios puso, ¿cómo lo puso? Como propiciación, gloria a Dios, ¿cierto? Que es lo mismo que estábamos viendo en el culto antiguo, donde había una tapa, que era, en este caso, la tapa de la propiciación, donde estaban los ángeles cuidando, ¿cierto? Pero todos esos elementos, hermanos, realmente cuando el gran sumo sacerdote que entraba a auspiciar, en este caso el culto, una vez por año, allí en el tiempo de la ley, tenía que entrar y entraba con sangre ajena. Y todo tenía que rociarlo con la sangre para que Dios aceptase la ofrenda que se estaba mostrando allí. Pero bendito que en esta nueva dispensación, en este nuevo pacto, en este nuevo orden, en este nuevo régimen, el Señor Jesucristo, siendo aleluya, el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, entró con su propia sangre. Así que Él no es solamente el Cordero, sino también es el arca. Amén. Y Él es la gloria de Dios. Y Él entró, y Él por eso que derramó toda su sangre. Amén. Gloria a Dios. Y dentro de Él está toda la gloria y toda la respuesta y todo lo que usted y yo estamos necesitando para que vivamos conforme a este nuevo pacto, porque Él es todo suficiente, Él es todopoderoso. Aleluya. ¿Y por qué le digo esto? Porque gratuitamente Él nos reconcilió consigo mismo. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Mire, ¿para qué? Dice, estoy leyendo el versículo 3:25, ¿ya? A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, dice, para manifestar, aleluya, o sea, diciendo de aquí en adelante, amén, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, aleluya, versículo 26, otra vez dice, con la mira, gloria a Dios, mire, de aquí en adelante, no de aquí hacia atrás, sino de aquí en adelante, como lo que dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y he aquí son todas hechas nuevas. Así que como nueva criatura, de aquí dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Aleluya. Así que bendito sea el Señor, que vino, amados, para establecer lo verdadero. Amén. Que no vino para establecer lo que era, en este caso, sombra, lo que era solamente figura, sino lo verdadero. O sea, dando a entender que vino a revelar, dar a conocer y a manifestar el verdadero propósito eterno de Dios, que no es un asunto religioso, amén, sino que vino a establecer un nuevo pacto, donde lo estableció en un régimen nuevo, amén, y en un nuevo sacerdocio. Y que esto es lo que tenemos que entender.
un nuevo sacerdocio que no es conforme a la ley de Moisés, no es conforme al tabernáculo de Moisés, no es conforme al sacerdocio arónico, sino conforme al sacerdocio que él vino a establecer como gran sumo sacerdote, que es conforme al sacerdocio de Melquisedec. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Ahora, ¿por qué decimos esto? Porque aquí es donde está la revelación de todo esto, amado, de lo que de alguna otra manera, quizás con palabras tan escasas, doy a conocer, pero miren lo que nos dice Romanos capítulo 7, en su versículo 4 y versículo del 4 hasta el 6 vamos a leer. Dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, mire, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos. Gracias, Señor. Aleluya. Del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Amén. Dice, porque mientras en la carne, porque mientras en la carne estábamos, hay que leerme esa parte por favor, porque aquí me falta una parte a mí. Porque mientras estábamos en la carne, Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto de muerte. Amén. ¿Ya? Fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley. ¿Ya? Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella que estábamos sujetos. O sea, mientras la ley estaba actuando, lo único que estaba mostrando que estábamos bajo un ministerio, amados, un ministerio de la condenación, porque la ley lo condenó todo. Amén. Aleluya. Pero apareció nuestro Señor Jesucristo y nos abrió el cielo. Apareció el Señor Jesucristo y nos dijo, todo aquel que cree en mí tiene vida eterna. Apareció el Señor Jesucristo y dijo que en Él nuestros pecados han sido perdonados y que nunca más nuestro Dios se acordaría de cada una de esas transgresiones y pecados, y que Él establecería con nosotros este nuevo pacto, esta nueva dispensación, este nuevo régimen. Amén. Así que lo importante de todo esto es que vamos entendiendo, ya que dice versículo 6, del 7-6, dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella que estábamos sujetos, para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo, ¿ya? De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. Amén. Aleluya. Y no bajo el régimen viejo de la letra. Se recuerda que la Escritura dice que la letra mata, ¿ya? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que nosotros tenemos que aprender a limpiarnos y no a mezclar. Amados, hoy día la iglesia vive en una tremenda ignorancia, mezclando lo que es el antiguo pacto con el nuevo pacto, desentendiéndonos o no entendiendo de forma veraz lo que el Señor Jesucristo vino a hacer. ¿Qué es lo que hizo el Señor Jesucristo? Dice que cuando Él vino, dice que quitó lo uno para establecer lo otro. Él no vino a hacer una mezcla. Amén. Dios no es el Dios de las mezclas. Dios no es el Dios de las cosas híbridas. Y la iglesia tiene que aprender a limpiarse en eso. ¿Por qué? Ahora, ¿por qué Él le está diciendo? Porque la Escritura dice que nosotros hemos muerto para la ley, ¿cierto? Para que ahora seamos nuestro propio propietario, el único y dueño y propietario nuestro sea el que resucitó. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Así que, ¿qué quiero decirle de eso? ¿Por qué quiero decirle de eso?
Porque resulta que cuando uno lee las Escrituras y nosotros vamos leyendo y vamos mirando todo lo que dice el Antiguo Testamento, todo lo que dice la ley, el culto que hubo allí, cómo la forma que hacía, ¿sabe? Todo eso tiene que ver conforme al orden mosaico o arónico, donde solamente una casta, ciertos personajes eran los que podían ministrar delante de Dios, y había una cantidad de gente que no tenía la posibilidad, pero el Señor Jesucristo vino a rasgar su propio velo, aleluya, para que ya nosotros no miremos desde lejos, sino que penetremos más adentro del velo y ministrar en el lugar santísimo y ser uno con Dios. Ahora, ¿qué quiero decir con eso? Que todas estas cosas que eran del pasado eran solamente figura y sombra, tenemos que nosotros erradicarlas del corazón. Amén. ¿Por qué? Porque hoy día justamente vemos a la iglesia sin entender esto, y a veces vemos a la iglesia operando, viviendo conforme a la ley. Por eso que hoy día la Escritura dice que la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Es la gran diferencia de solamente vivir solamente en cosas del conocimiento. Y las cosas que toma la iglesia, la forma de culto que toma la iglesia, claro, como lo está leyendo, como lo está viendo, ya está viendo qué es lo que se hacía en el pasado, cómo lo hacían los sacerdotes. Eso muchas veces lo queremos establecer en este nuevo orden, y no es así. Amén. El Señor Jesucristo vino a establecer un nuevo orden. Incluso usted ya no sirve, ni sigue, y ni debería seguir a Jesús de Nazaret. Usted tampoco debería seguir a Jesús, el hijo de María, el hijo de José. ¿Por qué? Porque la Escritura nos dice que el Señor Jesucristo vino, ¿cierto?, a establecer este nuevo régimen, que es el régimen nuevo del Espíritu y no el de la letra. Amén. No solamente el del conocimiento, porque ¿sabe qué? Cuando solamente nosotros tenemos el Evangelio solamente como la letra, como solamente como conocimiento, letra, como logos, entonces lo único que estamos consiguiendo ahí es operar bajo un régimen de condenación, ¿ves? Bajo un régimen de muerte, que incluso hoy día vemos, incluso da vergüenza ver en la internet cómo muchos creen y se adueñan y creen que son dueños de la verdad y son condenatorios con otros usando las mismas escrituras, pensando que ellos tienen la única y exclusiva revelación de Dios para establecer lo que ellos creen, lo que ellos piensan, desentendiéndose que, como dice la Escritura, y de aquí en adelante ahora ninguno dirá a su hermano, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Aleluya. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Aleluya. Gloria a Dios. Así que bendito sea el Señor, amados, que vino a establecer este nuevo régimen, el régimen, no vino a establecer el régimen viejo de la letra, sino para operar en condenación, como lo decía cierto delante lo del fariseo. Cuando ese fariseo que oraba delante de Dios y se olvidaba, en este caso, que al lado había un hombre que oraba, sé propicio a mi pecador, ¿cierto? Así que él vino a establecer el régimen nuevo del Espíritu, que opera bajo el poder de la salvación, amén, que opera bajo el poder de la resurrección, amén, aleluya. Mire, si miramos el libro de Romanos, y quiero que busque ahí usted su escritura, en Romanos 8, versículo 2, mire lo que establece el apóstol Pablo allí en esta escritura. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Hace esa gran diferencia. Gloria a Dios. Amén. Así que esta ley del Espíritu, este régimen del Espíritu, este nuevo pacto, esta nueva dispensación, ¿cierto? La puso ahora el Señor dentro de nosotros para que nosotros podamos, amados, entender lo que la Escritura dice ahí en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 7, dice así, amados, dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en Él. Amén. Aleluya. Así que esto no es
lo que yo creo, lo que yo pienso, ¿ya? Sino es es como lo que el apóstol Pablo en un momento dice, lo que yo recibí del Señor. Amén. ¿Se recuerda cuando él habla de lo que era partir el pan y tomar la copa? Que muchas veces nosotros lo hacemos eso cada cierto tiempo, algunos todos los domingos, otros una vez por mes, otra vez una vez al año, no sé cuántas, porque el apóstol dijo todas las veces que hiciéramos y partiéramos el pan y la copa, estaríamos haciendo memoria de él. Amén. Y que eso tiene que ver conforme a la gran diferencia de lo que esa hace la diferencia entre lo que es el antiguo pacto y el nuevo pacto. Amén. Porque el antiguo pacto todo se santificaba, ¿ya? Y todo se hacía conforme al derramamiento de sangre, ¿cierto? Y que por medio de la sangre había remisión de pecados. Pero el Señor Jesucristo nos dio una victoria, no solamente con su propia sangre, sino también con, como dijo él, el que come de mí, aleluya, este pan tendrá vida eterna, el que ve esta copa. O sea, la copa y el vino, que es lo mismo que hizo Melquisedec con Abraham antes que viniese la ley, él le otorgó esa gran y preciosa y gloriosa revelación y victoria al padre Abraham cuando él salió a pelear, ¿cierto? Y estuvo en una guerra y dice que rescató el botín y apareció Melquisedec para administrarlo y le dio pan y vino. Y entonces dice que luego después Abraham dice diezmó, aún, y en eso que diezmó entregó todo y aún a sus hijos o su hijo que tenía que venir. Así que, amados, bendito sea el Señor, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y la muerte. Pero la unción que hay en vosotros, que recibiste de Él, permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en Él. Aleluya. Así que, Gálatas, para terminar, amados, Gálatas 5, 25 y 26 dice, así dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Gloria a Dios. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Eso es lo que causa, en este caso, permanecer en el antiguo pacto, ¿ya? O en el régimen de la letra. Lo único que causa es que el hombre natural, el hombre que está muerto, el hombre que está viciado en delitos y pecados, siga tratando de hacer o ejercer algo que el Señor vino a erradicar para que nosotros aprendamos, como dice la Escritura, y si vivimos por el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Amados, termino diciendo esto. Y quisiera con esta palabra confirmar por qué nosotros tenemos que entender en qué modo tenemos que vivir, en qué modo tenemos que operar. Usted operará o vivirá en el modo del antiguo pacto, ¿ya? O en el modo del nuevo pacto conforme con hechos mejores, promesas, conforme a lo que el Señor Jesucristo estableció. Usted se recuerda los caminantes de Emaús, ¿sí? ¿Quién eran los caminantes de Emaús? Eran personas que ya habían estado con el Señor Jesucristo, personas que ya convivían con el Señor Jesucristo, y que vino el momento de la crucifixión, toman al Señor Jesucristo y lo colocan en la cruz. El Señor se da en sacrificio por nosotros. Amén. ¿Pero qué causó eso? La Escritura dice que a sus seguidores le causó tremenda tristeza, tremenda decepción. Y estos caminantes venían de vuelta del momento y de la hora, y venían con tristeza caminando, mucha tristeza, y dice que en el camino se le apareció uno. Y le dice, ese uno le dice, ¿por qué caminan ustedes tan tristes? ¿Por qué van así tan cabizbajos? ¿Por qué están así? Y dice que los caminantes de Emaús le dicen, ¿acaso tú eres el único forastero que no sabe qué es lo que sucedió? Y ellos les comienzan a decir que habían crucificado a su maestro. ¿Ah? Y luego el Señor Jesucristo le dijo, y le dice, el Señor Jesucristo fue el que se le apareció.
Y le dijo, ¿acaso no dice la Escritura? Y le empezó a hablar las Escrituras y a mostrarle por cada una de las Escrituras la revelación que tenía que ser así. ¿Por qué? Porque para eso vino el Señor Jesucristo, que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aleluya. Y lo que se había perdido era el propósito eterno de Dios desde antes de la fundación del mundo, antes que cayera el hombre allí en el Edén y en el pecado como Adán y Eva. ¿Cierto? Eso es lo que vino a restablecer el Señor Jesucristo, para que el hombre volviera justamente en toda su esencia a ser y a pertenecer y a andar con Dios en todo tiempo y en toda hora. Pero mire, aquí por eso quiero abrir los ojos de su entendimiento como el Señor abrió los míos. ¿Ya? Y lo digo con humildad porque creo que esto tiene que hacer la gran diferencia en nuestro culto, en nuestra adoración, en nuestra forma de las cosas que cantamos, de cómo vivimos y de qué es lo que decimos, para ya que no hablemos, en este caso, en cosas mezcladas. Porque lo que sucedió cuando el Señor Jesucristo le revela a estos hombres todo ese acontecimiento, luego Él se da a conocer. Aleluya. Que Él era el que había estado en la cruz, pero que también al tercer día que Él era el que se había resucitado. Gloria a Dios. Así que por tanto, ¿qué quiero decirle con eso? Que mientras esos hombres que iban con mucha tristeza, seguían caminando bajo el régimen antiguo, donde él habían estado con Jesús de Nazaret, con el sanador, que en el hombre que caminaba y sanaba a los enfermos, echaba fuera a los demonios, hacía tantas preciosas obras, hermano, era tan distinto, tan diferente ahora al que ahora había sido resucitado. Aleluya. Y eso es lo que lo cambia todo. Porque nuestro Cristo no es el que se puso sandalias para caminar solamente allá en el oriente, sino nuestro Cristo fue el que murió en el oriente para resucitar, hermano, y manifestarse en todas las áreas y en todo lugar donde se invoque su nombre de limpio corazón, para que tú y yo no vivamos bajo el régimen de la letra, sino bajo el régimen del Espíritu. Amén. Porque nuestro Cristo es un Cristo resucitado. Aleluya. Por eso que cuando el Señor cuando resucita, Él tiene la facultad de atravesar murallas. Él tiene la facultad de estar en un lugar y en el momento estar en otro lado. ¿Por qué? Porque la gloria que Él contiene, la gloria que en Él hay, aleluya, la grandeza, la santidad, el poder, la magnificencia de este Cristo resucitado es el que nos trasladó del reino de las tinieblas al reino, como dice la Escritura, de su amado Hijo. Así que termino diciendo y hablándole a todos ustedes que revisemos, que miremos en qué régimen estamos operando, cómo estamos viviendo. Amén. Aleluya, porque le vuelvo a decir, el antiguo pacto opera en condenación, ¿ya? Pero el nuevo pacto opera en la gracia, opera en la misericordia, opera en la salvación, opera en la resurrección, opera en la restauración de todas las cosas. Amados, para que nuestra fe no mengue, para que no nos debilitemos, para que no nos confundamos. Porque aquel que nosotros adoramos y bendecimos, hermano, y usted cuando adora y bendice, son esas 4 murallas donde usted va, y en esa forma de culto que usted tiene, es lo que Él vino a santificar, no es así. Él santificó otra cosa, y Él apartó otro santuario, aleluya, y Él dijo que estaría en nosotros, aleluya, como casa de Dios, ¿cierto? Y para habitar en nosotros y entronar en nuestros corazones su glorioso nombre, pero también para hacernos partícipes de esa gloriosa naturaleza y convertirnos para Dios, como dice, reyes y sacerdotes para Él, para que ministremos conforme a este nuevo pacto, donde nosotros nos sacudamos de todo lo que no tiene que ver con este caso, con el nuevo pacto, y esas formas donde pareciera que la gente se quiere colocarse como en un éxtasis para traer la presencia de Dios. Ya la presencia de Dios está en nosotros. Ya la unción de Dios está en nosotros.
Ya la palabra de Dios está en nosotros. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer uno? Tiene que creerle a Dios y caminar bajo ese régimen nuevo, que es el régimen del Espíritu y no el de la letra. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Termino diciendo esto. Hebreos 5:10. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que dice Hebreos 5:10? Dice, y fue, gloria a Dios, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden, amén, de Melquisedec. Nuestro Señor Jesucristo fue Él declarado por el Padre, por Dios, Señor y Cristo. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor por lo que nos permitió. Quizás no es tan fácil, amado, de ir aclarando y viendo esto, porque hemos vivido tanto tiempo y quizá la gran mayoría de nuestros años de forma tan religiosa, donde necesitamos nosotros aprender a limpiarnos de todo lastre religioso y poder meternos en la Escritura y poder gozarnos en todo lo que viene diciendo la palabra conforme a esta nueva dispensación, a este nuevo pacto, a esta nueva alianza, a este nuevo orden, a este nuevo régimen. Aleluya. Donde nosotros debemos aprender a operar conforme al nuevo pacto, como lo hizo la iglesia después que fue llena del Espíritu Santo, que no convirtió la llenura del Espíritu Santo en ritos y en formas de culto, sino en una expresión de vida de Cristo para ser traspasada, amado, de un corazón a otro corazón necesitado, como lo que tenemos que seguir haciendo nosotros en este tiempo. Gloria al Señor. ¿Algo que quieras, Amén. Juanita, manifestar? Bueno, Dios, que Él cada día quiere ir develando a nuestros ojos, revelándose mucho más. Aleluya. Esta salvación preciosa, esto que Él hizo, que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Aquí en Hebreos 7:26 dice esto, y es precioso y me conmovía el corazón porque es con respecto a lo que se estaba compartiendo. Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, Aleluya. apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos. Gloria a Dios. Este es el nuevo pacto, esta es la nueva dispensación, este es en el nuevo caminar que Dios quiere mucho más abundar en nuestro corazón. Y el 28 dice, porque la ley constituye sumos sacerdotes, débiles hombres. Eso es lo que hizo en la antigüedad. Pero la palabra del juramento posterior a la ley, a este nuevo pacto, es al Hijo hecho perfecto para siempre. Sí. Aleluya. Este tal sumo sacerdote nos convenía. Sí. Bendito sumo sacerdote, Aleluya. santo, inocente, Sí. sin mancha, apartado de los pecadores Gloria a Dios. y hecho más sublime que los los cielos. cielos. Aquel que en todo complació el corazón del Padre, Amén. porque de él se dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Bendito Dios, porque aún el salmista David, allí en el Salmo 130, en el versículo 3 dice, Señor, si mirare a los pecados, ¿quién podría mantenerse en pie? Pero en ti hay perdón, Gloria. para que seas tú reverenciado. Amén. Bendita reconciliación, Aleluya. bendito perdón de nuestros pecados, bendita sangre que fue derramada en propiciación de cada uno de nosotros. Y como se leía al comienzo y se explicaba en el compartir, podemos entrar libremente al lugar santísimo, adorarle, bendecirle, venir con todo nuestro corazón para hacer su voluntad, porque todo esto cuando uno lo va recibiendo mucho más, lo único que coloca en el corazón es el temor a esta salvación grande Aleluya. y preciosa que Dios nos dio, Amén. que podamos decir como Habacuc,
Señor, Aleluya. oí tu palabra y temí. Que seamos temerosos para caminar en esta libertad Aleluya. del Hijo de Dios en nuestras vidas. Amén. Amén, Amén. amados. Qué precioso es ver el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que aún que Él se desenvolvió y caminó antes de que Él subiera a la cruz como hombre, Aleluya. aleluya, Él nos dio ejemplo en todo. Amén. Gracias, Señor. Y qué bueno que Él no andaba enrostrándole los pecados a nadie, tratando de cambiar a nadie, sino haciéndole entender a los demás que por medio de Él solamente se puede obtener transformación, cambio. Amén. Ser revolucionado en el corazón y en la mente, para que de aquí en adelante, espero que esto les sirva, que usted siga indagando, y para que esto cambie muchas formas en nosotros, formas de culto, formas de las cosas que decimos, que muchas veces decimos cosas y aplicamos que no tienen nada que ver con la nueva dispensación, con el nuevo orden, con el régimen del Espíritu, sino con muchas veces con el culto, solamente con el culto arónico, que tiene que ver conforme a un sistema piramidal, un sistema episcopal, donde pareciera que uno arriba es el dueño, el que manda a todos los demás, y no es así. Recordemos que una sola cabeza tiene la iglesia, y que es Cristo nuestro Señor, de un solo fundamento, para que después de todo dentro de ese cuerpo, todos seamos miembros en particular, teniendo la misma gracia, la misma unción y distintas designaciones y formas de funcionar, pero que sea Cristo en nosotros para operar en Él, hermano, y bendecir a los demás. Amén. No pisotearlos, no condenarlos, no, sino más bien restaurarlos, edificarlos, sanarlos, como lo que hizo el Señor y lo sigue haciendo ahora ya resucitado. Gloria a Dios. Bien, desde aquí nos despedimos ya y damos gracias al Señor por lo que nos ha permitido a través de esta plataforma RCA Televisión, junto a nuestro hermano Jaime, que está allí en los controles, junto a mi esposita que hoy día me ha acompañado para bendecirle a usted, mi esposa Juanita y yo, Marcelino Ramos, a través de Radiam, Red de Intercesión y Avivamiento Mundial, para volver a reencontrarnos si el Señor no viene, como siempre digo, y tarda un día más, 2 días, 3 días, y si el Señor nos permite estar otra vez aquí, es porque Él quiere seguir edificando nuestra vida. Así que donde quiera que usted esté, que Dios me los bendiga, le amamos mucho en el Señor Jesucristo. Amén. Y fortalezcase en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Paz de nuestro Señor Jesucristo Amén. a todos ustedes. Bendiciones. Padre nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Gracias.